Muchas gracias por dar- darme la oportunidad de conversar estos temas tan importantes que están surgiendo en la política internacional. Eh, vos mencionaste, eh, porque yo te sigo todo lo que puedo en las lecturas, esta cosa de que Trump suele mencionar a Dios en muchas de sus alocuciones. Yo lo he escuchado también, ¿verdad? ¿Trump es cristiano o cómo se ven ellos mismos como cristianos? Es interesante porque Trump ha asumido el rol de candidato presidencial de la derecha cristiana, ¿verdad? En Estados Unidos, que es una derecha blanca, que era la derecha digamos, su linaje tiene la ascendencia del Ku Klux Klan. Si recuerda, el Ku Klux Klan andaba con una cruz a la cual le prendían fuego, ¿no? Una cruz en llama para linchar negros. Y en la medida en que los derechos humanos y el racismo se convirtieron en una causa mainstream, en una causa del Partido Demócrata, en una causa de los derechos humanos en Estados Unidos, eh, se fue transformando. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Bad Faith, que si no es en Netflix es en Prime Video. En uno de ellos se llama Bad Faith, que vale la pena verlo en términos de este linaje, de cómo va evolucionando y cómo entonces el issue del aborto se convierte en el proxy, ¿verdad? En el litmus test, en la prueba del conservadurismo. Y en la medida en que la cuestión del aborto y la cuestión de los derechos reproductivos de la mujer se va convirtiendo en en esta nueva manera de demostrar que uno es conservador y esos valores conservadores que se asocian también al supremacismo blanco. Entonces ahí viene la derecha, lo que se conoce como la derecha cristiana, ¿verdad? En Estados Unidos, que también existe en América Latina. Y esa derecha cristiana es interesante porque recientemente, digamos, uno de los elementos más importantes de esa derecha cristiana era este individuo que fue asesinado, Charlie Kirk. Y en el culto, ¿verdad? En el servicio que hubo en memoria de Kirk en su funeral, eh, dijo Trump, la esposa, la viuda, dijo que ella perdonaba al asesino, mientras que Trump dijo que él no perdonaba, que él odiaba a sus enemigos. Y eso es interesante porque ahí ha salido entonces una voz disidente dentro de esa derecha cristiana poniendo en duda a Trump como el líder de los cristianos. Así que Trump no es cristiano, de hecho es interesante porque su esposa, la primera dama, originalmente llegó a, a Estados Unidos ilegalmente, era una indocumentada y era una modelo nudista, pero no de pintura europeas elegantes, sino de libros así, de revistas de caballeros en los Estados Unidos. Y era una persona que era lo que se conoce como una prostituta cara, ¿no? Parte de estas personas que se hacen citas y te cobran $1000 por una cita. Así que Trump curiosamente, es anti, anti-inmigrante y su esposa es una inmigrante, una indocumentada, convertida en documentada. Y no es cristiano, es un individuo que odia a sus enemigos, que es uno de los principios más fundamentales del En, cristianismo. en tal caso sería un cristianismo apocalíptico, ¿no? Incluso yo diría que es más, es como el judaísmo, ¿no? Es un poco el judaísmo del Viejo Testamento, donde Claro. tú te puedes vengar de tus enemigos, donde tú puedes, pero aún ahí hay un cierto sentido de misericordia y de buenas, si uno mira el judaísmo, hay mucho de las buenas obras y los 10 mandamientos, ¿verdad? Un poco hay además hay toda una reglamentación sobre cuando ocurre un crimen y cuáles son las condiciones
para proteger, digamos, cuando es un caso accidental. Así que ni siquiera la misericordia paleotestamentaria, diría un amigo mío, teólogo, ni siquiera eso tiene Trump. Ujú. Cuando ellos hablan de la familia, ¿a qué familia se refieren? Se refieren a la familia tradicional, padre, madre y dos hijos, ¿no? Preferiblemente la pareja, le llamaba a mi padre. Yo soy hijo de una familia de ese tipo, mi esposa también. Y es interesante porque en estos días en Puerto Rico, por ejemplo, que no es un país pentecostal, no es un país tan protestante, aunque quizás uno de los países más protestantes de América Latina, no es tan protestante como Estados Unidos. La tradición en Puerto Rico sigue siendo católica. Es interesante porque acaban de, de, de crear un monumento, una estatua de cuatro personas de una familia, a la familia cristiana, ¿no? Arrodillados orando. Nuevamente, padre, madre, hijo e hija. Yo escribí una columna en el diario Metro, un diario digital gratuito que lo pueden acceder. Lo escribo un viernes sí, un viernes no. Ahí yo decía que, de hecho, yo busqué los datos en el censo y solo el 8% de las familias puertorriqueñas son familias con dos padres y con dos hijos. O sea, que esa familia que se había convertido en los años 50, 60 en la familia típica, esa familia nuclear que le llaman los sociólogos, ya no existe en Puerto Rico. Típicamente una cuarta parte de la familia las encabeza una mujer. La mayoría de esas familias son pobres. Hay muchas familias donde hay dos mujeres en la familia, madre y abuela, con niños de diversos matrimonios. O sea que ese núcleo familiar del fundamentalismo cristiano es inexistente. Ya ni siquiera la clase media es así. Ujú. En este nuevo proceso de gobernanza, vamos a llamarle así, en América Latina, me gustaría que te extendieras un poquito en lo que has dado en llamar la teología del dominio, porque esto recorre eh, todo Latinoamérica y no está circunscrito solamente a los protestantes, ¿verdad? Sí, de hecho, la teología del dominio es la teología que dice que Dios domina, ¿verdad? Literalmente, todos los aspectos de la vida. Pero le añade un elemento, eso, digamos, para un creyente no sería objetable decir que Dios en realidad domina todos los aspectos de la vida del cristiano, etcétera, etcétera. Aquí el elemento es que esta gente ha desarrollado un corolario, si se quiere llamar de esa manera, de que hasta que Dios no controle la política, hasta que Dios no asuma el control y el dominio de la política, no va a volver Jesucristo. O sea que la condición para la segunda venida de Cristo, porque son escatológicos, son milenaristas, la condición para eso es que los cristianos se metan a la política y dominen la política. Claro, esos son cristianos con unos valores muy particulares, en el sentido de que de hecho, el elemento, digamos ahí, el elemento más que los enlaza más es el elemento del aborto. Digamos, el aborto enlaza a los evangélicos con los católicos. Y ya a partir del aborto, entonces viene toda la concepción de la Sagrada Familia, que no se llama Sagrada Familia en la tradición protestante, pero que digamos la idea de esta familia cristiana, de nuevo, la familia nuclear de cuatro miembros, ¿no? Que ora y que es la familia sagrada para los católicos, pero la familia ideal para los protestantes. Ahí ya entonces viene esa teología de que Dios tiene que dominarlo todo y por lo tanto se meten los cristianos a la política. Algunos se meten directamente, otros, por ejemplo, como en el caso de Brasil, hay este sí está en Netflix, se llama el Apocalipsis Tropical, un documental de 3 episodios que narra la primera vez que el apoyo, cómo surgió el apoyo de los fundamentalistas, de los cristianos evangélicos de Brasil a Bolsonaro. Es interesante. Mi esposa está discutiendo eso en su clase
y le preguntaba a sus estudiantes si era consistente con los valores cristianos abogar por un golpe militar de Estado para preservar el poder en nombre de Dios. Esa es la teoría del dominio. ¿Y La qué le teoría del dijeron? dominio es, en nombre de Dios, un poco así como la conquista, en nombre de Dios todo es válido. Claro, bien. Esta construcción política en el fondo, ¿verdad? No solo es una iniciativa de las élites. ¿Por qué te parece que ha aprendido tanto en los sectores creyentes, que son sectores medios, pero también sectores muy populares? ¿Por qué esto está tomando o está siendo un dominio de masas en Latinoamérica? Eso en realidad es una cosa que es tema para una disertación larga, pero tratando de acortar, ¿verdad? Y de dar por lo menos pistas para que los que nos ven puedan empezar a estudiar. En Estados Unidos, el hecho de que se haya elegido a Obama, decía un psicólogo social en una ocasión, le dio licencia a la población norteamericana a decir, no somos racistas, por lo tanto podemos hacer todas estas cosas. Y es un poco el contragolpe del discrimen racial que llega a los Estados Unidos después de la elección de Obama, es en la medida en que se liberaron los norteamericanos de la acusación de racista. Elegimos un presidente negro, no somos racistas. Y por lo tanto, entonces volvieron al status quo antes, ¿no? Valga la redundancia. Así que esa es una pista. La otra pista es que hay una reacción contra lo que se llamó el political correctness, la corrección política, y lo que se llama la ideología de género, ¿verdad? La ideología de género, según la derecha, es esa ideología según el cual el género es una construcción. El género, decía una teórica feminista norteamericana, el género es un performance, el género es una actuación, es un desempeño. Así que en última instancia, tú eliges cualquier género. Bueno, decía Dave Chappelle, un comediante norteamericano muy inteligente, afroamericano, decía que el género era dado, ¿no? Que existía en términos de género distinto del sexo. El sexo es binario, hombre, mujer. El género, decía él, es una construcción, pero es una construcción dada, definida. Tú tienes hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, tienes homosexuales varones y lesbianas, ¿no? Ese un poco era. Hay un quinto elemento que se añade, que es el elemento del transgénero. Él decía, curiosamente, este es un individuo de izquierda, progresista, feminista, que apoya. Él tuvo grandes problemas con la comunidad transgénero dentro de Netflix porque hizo un especial donde él decía, el problema son los transgéneros. Yo no estoy repitiendo que el problema son los transgéneros, pero ciertamente lo que sí estoy diciendo como sociólogo es que la categoría transgénero ha creado entonces, ha alentado ese contragolpe, ha alentado ese prejuicio en la medida en que ya estamos, y de hecho se ve, por ejemplo, hay muchos chistes en Instagram donde decía, bueno, cuando nace una cabra, pues es hombre, o es hembra o es macho, pero en los seres humanos tarda 25 años en saber qué es, ¿no? Ese tipo de cosas. Chistes como que las mujeres hay una protesta de mujeres pidiendo igualdad y de momento están las mujeres en una construcción haciendo trabajo duro y una le decía, tenías que callarte la boca. O sea, el machismo ha surgido además nuevos prejuicios centrados principalmente no tanto en los gays y las lesbianas como en los transgéneros. Y ese, digamos, es el resultado. Y por otra parte, surge el racismo y un elemento añadido a eso es la xenofobia, ¿verdad? Donde toda esta ola migratoria, que no son migrantes de viejo cuño, no es el migrante español que se iba a Suiza a trabajar en una fábrica, no es el migrante puertorriqueño que se iba a trabajar en las granjas norteamericanas a recoger tomates o a recoger espárragos. No, estamos hablando de gente expulsada por guerra, de gente, de hecho, así lo llama Saskia Sassen,
el fenómeno de la expulsión. No es una emigración, se trata de refugiados, gente que le huye a la guerra, gente que además llega por medios irregulares, llegan en barcas, llegan en situaciones desastrosas, y eso ha creado una gran xenofobia, un gran odio al migrante, que también se traduce, porque muchos de estos migrantes no son blancos, se traduce en el racismo. Es curioso, en Puerto Rico en una ocasión había un candidato negro a la alcaldía de San Juan en una primaria que corría contra una mujer blanca y empezó a regarse el rumor de que él no era puertorriqueño, sino que era dominicano, lo cual era mentira. Como si en Puerto Rico no hubiese una población afrodescendiente negra Claro. de toda la vida. Y es interesante porque la xenofobia se mezcla con el racismo. Ahora mismo, cuando hay redadas contra los migrantes, los agentes federales que son puertorriqueños, de lo que se conoce como ICE, buscan a los trigueños. O sea, a mí no me van a parar, porque yo no tengo cara de dominicano entre ellos, ¿no? Pero a mi esposa podrían pararla, que es trigueña, porque tiene cara, podría parecer al fenotipo asociado con los dominicanos, lo cual es completamente irrelevante en Puerto Rico, porque Puerto Rico es un país caribeño, igual que Santo Domingo, donde hay blancos, negros y trigueños, ¿no? Así Claro. que es interesante ese elemento que se está desarrollando. Esta nueva derecha, bueno, y no tan nueva, digamos, se les escapa un dato de la realidad, que es la cuestión económica. O sea, sin migrantes no hay economía, por ejemplo, en Estados Unidos. Esa es la gran paradoja, que los migrantes tienden a ocupar en todas las sociedades a las que llegan los espacios que los locales no quieren ocupar, los trabajos. En Puerto Rico, por ejemplo, la mayor parte de las mujeres que cuidan enfermos, ancianos y enfermos, tienden a ser dominicanas, ¿no? Asimismo, un grupo de las personas que hacen trabajo, tareas domésticas, ¿no? En Puerto Rico tienden a ser dominicanos. La construcción ha sufrido mucho. Lo mismo en los Estados Unidos. En Estados Unidos, toda la fruta que se consume en Estados Unidos y que se produce en Estados Unidos es producida por migrantes. En la construcción predominan los migrantes. Así que es un problema y se han quejado los empresarios, pero obviamente estos no son los empresarios billonarios que representan la coalición de Donald Trump. Claro. Bien, Emilio, muchas gracias y seguramente nos estaremos encontrando cuando la realidad nos sorprenda y que es bastante seguido acá en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias.